ellos no se van del todo. No, categórico. Son días penosos, pues muchos amigos y seres queridos emprendieron vuelo, se han desprendido y así terminaron su ciclo terrestre, dejando a nosotros dolores y penas. Hoy ellos son libres y un nuevo camino les toca emprender. Estoy muy seguro que un pedacito del alma de ellos en nosotros queda. No fueron del todo, están en nosotros. La vida es eterna, el alma es pasado, presente y futuro. Una parte anclada en nuestros ancestros, otra aquí y ahora, y el tercer restante viviendo la vida en tiempo futuro. Por eso cuando alguno va, una parte suya, aunque sea pequeña, queda y vive siempre en el corazón de quienes conforman su familia eterna, su razón de ser. No, no se van del todo. Mis ojos son suyos, mi alma también. A través de ambos, ellos sienten todo y siguen viviendo y nos fortalecen en cada latido de nuestro ser. Así como ellos quedan en nosotros, una parte nuestra viaja con ellos y así se sella el vínculo eterno, imperecedero, que el Ser Supremo trazó en nosotros. Cada día nuevo es otra ocasión para ser felices. No perdamos tiempo, con amor vivamos y cuando llegue el día poder emprender con satisfacción el largo viaje por la eternidad. Procuremos todos cerrar cada círculo con paz y armonía. Así, al irse alguien, no existirá ninguno cargo de conciencia, solo la satisfacción de haber cumplido con el ser querido. Dedicado a todos los que ya no están. Qué lindo.